Bienvenidos a Museo Soumaya Fundación Carlos Slim. Yo soy Laura Adriana González Eguiarte y estamos en la sala 3 de nuestra sede en Plaza Carso, que está dedicada a los antiguos maestros europeos y virreinales, es decir, que abarca prácticamente desde principios del siglo XV, finales del XIV, hasta principios del XVIII. Ahora vamos a hablar de uno de nuestros artistas del gótico tardío o el gótico internacional. Estamos hablando de Niccolò di Pietro. Hay que ser muy específicos porque tiene un homónimo que se llama Niccolò di Pietro Gerini, que es posterior, es un pintor renacentista florentino. Él no. Niccolò di Pietro estuvo activo en la zona del Véneto, es decir, en donde está Venecia, en Venecia particularmente, a finales del siglo XIV y principios del XV. Él posiblemente fue alumno de Giovanni di Bologna, que era un pintor activo en Venecia, en el Véneto, de origen boloñés. Quizá estuvo emparentado con Lorenzo de Venecia, quien pudo haber sido su tío. No tenemos muchos datos biográficos del artista, pero sí sabemos que perteneció a una dinastía de artistas de la Serenísima República de Venecia y de la zona del Véneto. Entonces, Lorenzo di Pietro, Niccolò di Pietro, discúlpenme, Niccolò di Pietro estuvo trabajando ahí y les decía yo que es un representante del gótico tardío o del gótico internacional. ¿Cómo sabemos identificar este estilo que es el tránsito entre lo medieval y lo renacentista? Bueno, en principio vamos a encontrar mucho dorado, muchas aplicaciones doradas en las obras del gótico internacional. Aquí vamos a encontrar que hay hoja de oro, punzonada, inclusive podemos ver en los nimbos de ambos santos cómo está punzonada, y en el caso del manto de Santa Catalina, que ahorita les explico por qué sabemos que es Santa Catalina, vamos a encontrar también la aplicación del oro ahí mismo sobre el temple. Estos son temples sobre tabla. ¿Por qué podemos identificar los dorados como parte del gótico? Porque además el dorado se interpretaba como la luz divina. ¿Qué otra característica tiene el gótico internacional? Bueno, las figuras humanas son muy hieráticas. ¿Qué queremos decir con esto? Que, hierático quiere decir sagrado, pero las vemos como con una especie de estatismo, como que no se están moviendo mucho, a diferencia de las que van a ser posteriores en el Renacimiento, y aparecen casi siempre de frente o como con estos perfiles, como en este caso de San Peregrino y Santa Catalina, que es como un perfil un poquito forzado y se ven siempre casi como estatuas. ¿Por qué? Porque son santos y están hechos para la veneración. Entonces, al final, estas dos son las características principales del gótico internacional, además de que hay una proporción en donde generalmente los personajes, entre más importancia tengan, mayor es su tamaño. Bueno, creemos que estas dos obras, que son hermanas, pertenecieron a un retablo que tenía 5 paneles. Posiblemente el panel central era una virgen entronizada o una virgen con el niño. Esa obra no se conoce, pero hay 2 santos que están en el Museo del Pequeño Palacio de Aviñón, que son, digamos, los hermanos, los primos hermanos de estas obras. Es un San Francisco de Asís y un San Juan de Tolosá. Ellos son estos santos que están justamente que pertenecieron a este retablo, a estos paneles. ¿Por qué sabemos que estamos hablando primero vamos a irnos con Santa Catalina de Alejandría? ¿Cómo podemos reconocerla? Bueno, la podemos reconocer por sus atributos. Santa Catalina siempre va a aparecer con una rueda dentada, que es el instrumento de su martirio, y también con la palma del martirio. ¿Quién fue Santa Catalina de Alejandría? Bueno, Santa Catalina de Alejandría es una santa sobre la que no se tiene necesariamente una certeza histórica de que haya existido,
pero se cree que vivió en Alejandría hacia el siglo III de la era cristiana. Y bueno, Santa Catalina era famosa por su filosofía y por sus dotes argumentativas. Y entonces ella se negó a rendirle culto a los dioses paganos, y entonces el emperador romano en Alejandría primero la puso a discutir con todos los sabios de la corte y los convence, los convierte al cristianismo. Entonces se molesta muchísimo y pues ¿qué hace? Pues la tortura primero con escorpiones para que le piquen y demás, y entonces ella acceda a convertirse en su concubina, no lo hace, ¿no? Y entonces, muy molesto, ¿qué hace el emperador? Bueno, pues la manda a torturar para que fuera descuartizada con una rueda dentada. Sin embargo, la rueda se rompe en el momento en el que va a iniciar el martirio, por una intervención divina, desde luego, y es finalmente decapitada. Entonces, a veces aparece en otras manifestaciones pues con la espada con la que fue finalmente decapitada, o con un libro. Catalina de Alejandría es una de los 14 santos auxiliadores. Estos son los santos como de las primeras épocas del cristianismo y se invocan en contra de la muerte súbita, es decir, cuando va a haber un accidente, etcétera, podemos invocar a Santa Catalina de Alejandría, o en caso de enfermedades como la peste. En este caso, que estamos viviendo una pandemia, también se puede invocar a Santa Catalina de Alejandría para su intervención. Ahora, una de las cosas más curiosas de Santa Catalina de Alejandría es que, al parecer, su hagiografía, es decir, su biografía, se vincula con la de una filósofa pagana, que es Hipatia de Alejandría. Y su historia es similar, pero opuesta, porque Hipatia de Alejandría se niega a profesar el cristianismo y sigue venerando a los dioses paganos, y entonces los cristianos de aquella época en Alejandría la lapidan, le arrojan piedras hasta matarla. Entonces es curioso cómo la historia de una filósofa neoplatónica en Alejandría y la de una santa en Alejandría, ambas filósofas, ambas este patronazgo hacia la filosofía y las universidades, bueno, se ven encontradas y sufren el martirio. En el caso de Santa Catalina, el martirio de la fe; en el caso de Hipatia de Alejandría, se considera una mártir de la ciencia. Otro dato que no les había yo dicho, pero por si quieren invocar a Santa Catalina de Alejandría, también es patrona de todos los oficios que llevan ruedas. Es decir, si usted es un ciclista, un motociclista o se dedica a un taller mecánico, puede invocar la protección de Santa Catalina de Alejandría. Ahora, el otro santo que está a su lado en estos paneles es San Peregrino. ¿Cómo sabemos que es San Peregrino? Bueno, de entrada vamos a ver que lleva un manto en donde encontramos la venera de Santiago de Compostela. Y también lleva el bordón. El bordón es este palo con el que se sostiene. Con esos atributos iconográficos casi podríamos decir que se trata de un Santiago, ¿no? O San Jacobo de Compostela. ¿Pero por qué no? Porque normalmente a Santiago se le representa barbado, como un hombre mayor, y con un sombrero de ala ancha. Entonces, ¿por qué pensamos? Bueno, el investigador Pérez Sánchez opina que se trata de un San Peregrino. San Peregrino era hijo de un rey de Francia y es patrono, por cierto, de Módena, y pues él abandona la corte, el mundanal ruido de la corte francesa en ese momento, y emprende una caminata hacia, ¿dónde creen? Pues es exactamente, a Santiago de Compostela, en la península ibérica. Entonces va hasta allá, y cuando llega a Santiago de Compostela decide dedicar su vida a ser ermitaño.
Entonces, a San Peregrino se le representa como un hombre joven. Es por eso que sabemos que se trata de San Peregrino. Posiblemente también pudiera ser Santiago Apóstol, Santiago el Mayor, pero como no está barbado y no lleva un sombrero de alancha, es muy probable que sea justamente San Peregrino. Bueno, pues estos son dos ejemplos de los muchos que tenemos aquí en el Museo Sumaya, del arte, de este tránsito entre la Edad Media y los principios del Renacimiento, que es el gótico internacional, con Niccolò di Pietro. Los invitamos a seguir conociendo acerca de nuestra colección, con todas las manifestaciones que tenemos del gótico internacional y cómo va cediendo paso paulatinamente hacia el Renacimiento, y con este periodo en la historia del arte es que se abre nuestra sala 3 de antiguos maestros europeos. Ahora, si quieren saber más sobre los santos en la colección y las hagiografías, los invito a que se metan a nuestra página web. Ahí en la revista, porque nuestra revista mensual es de descarga gratuita y se publica cada mes, en el número de noviembre del año pasado, de 2020, vamos a ver justamente todas las hagiografías de los santos que están aquí representados en el Museo Sumaya, entonces para que conozcan un poco más de las historias de estos santos. Muchísimas gracias y los esperamos.